Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora en la cual estás viendo este video. Hoy, chicos, tenemos el curso de Historia Universal con el tema correspondiente a las guerras médicas. Vamos a hablar nuevamente de Grecia y de este conflicto llamado las guerras médicas. Para ello, espero que tengas todos tus materiales listos, tu borrador, tu regla, tu tajador, tu uju, tu sketchbook, todo lo que necesites para desarrollar correctamente el tema de hoy. Y como lo mencioné, nos vamos a referir a las guerras médicas. Vamos a trabajar nuevamente Grecia. Este conflicto que es uno de los más importantes, de los más relevantes de la Edad Antigua. Vamos a ver, ¿qué son las guerras médicas? Las guerras médicas fue un conjunto de enfrentamientos bélicos entre el Imperio Persa y los griegos durante los años 490 y 449 a.C., es decir, más o menos en el siglo V a.C. Aquí vamos a ver el enfrentamiento entre los persas, y es un tema que ya hemos trabajado, y los griegos, que es un tema también que ya hemos trabajado, pero nos vamos a centrar en esta guerra que hubo entre griegos y persas. Pero profesor, ¿por qué se llaman guerras médicas? ¿Se enfrentaron doctores, médicos, enfermeros? No, chicos, no. Ustedes tienen que saber por qué se llamó guerras médicas. ¿Te acuerdas que dentro de los persas había un periodo inicial en la cual otro pueblo estaba en la zona de Persia? ¿Te acuerdas quiénes eran? Eran los medos. Correcto, chicos, eran los medos. Entonces, ¿por qué guerras médicas? Lo que pasa es que los griegos confundían a los persas con los medos. Por eso, los griegos le colocaron el nombre de guerras médicas, haciendo alusión y confundiendo a los persas a los medos con los persas. Entonces, hubo ahí una confusión de nombres. Y de ahí proviene el nombre de guerras médicas. Recuerda que persas y medos no es lo mismo. Medos son otro pueblo, los persas son otro pueblo, que vivieron en la misma zona, pero corresponden a diferentes pueblos. Obviamente los griegos, confundiéndolos porque habitaban en la misma zona, le colocaron el de médicas. Fueron las causas que provocaron estas guerras entre los griegos y persas, y también por qué. Aquí vemos Grecia, ¿verdad? Toda esta zona de Grecia. Aquí tenemos Grecia y tenemos la zona de Grecia, ¿no? El mar oriental y en el mar Mediterráneo oriental. Mar Mediterráneo occidental la derecha y el mar Mediterráneo occidental a la derecha y el mar Mediterráneo oriental a la izquierda. Entonces, la disputa, el conflicto estaba en quién iba a poseer estas rutas comerciales, quién iba a comerciar con las islas, quién iba a comerciar con Europa, quién iba a comerciar con África. Y esta ruta era la que unía todos los puntos. Por eso había rivalidad comercial entre tanto los griegos, grandes comerciantes, y los persas, también grandes comerciantes. Ambos querían poseer la totalidad de las rutas comerciales. Además, en esta época vamos a ver que el rey de los persas era Darío. Y Darío fue un gran rey que buscó expandir el imperio hasta llegar hasta Europa. Aquí vemos poco a poco el imperio persa se iba expandiendo, tanto así que gobernó incluso algunas regiones de Grecia. Y vamos a ver cuál de ellas. Entonces, las causas fue la rivalidad entre griegos y persas
para ver quién se quedaba con las rutas comerciales y además la ambición de los reyes persas, en este caso de Darío, para extender su territorio hasta Europa. Pero ¿cómo se inició esta guerra? Vamos a ver. Siempre en una guerra vamos a ver un pretexto o a la vez un detonante. Esto es lo que va a iniciar la guerra. Hay causas, pero siempre va a haber algo que inicie la guerra, ¿verdad? Siempre va a haber algo que inicie la guerra. En este caso, el pretexto o el detonante, como lo vemos aquí en la parte azul, fue la rebelión de la colonia de Jonia en Mileto, que estaba a manos de los persas, y esta fue ayudada por Atenas y Eretria. Es decir, esta zona que acabo de marcar con rojito era parte en un principio de los griegos, pero más adelante fue tomada por los persas y se volvió una colonia de los persas. Esta colonia, Jonia o Mileto también, esta colonia fue tomada por los persas y le rendían tributo y también pagaban impuestos a los persas. Hubo un momento en que los jonios ya decidieron no pagar más tributos a los persas, no pagar más impuestos a los persas. Es por ello que se rebelaron en contra de su metrópoli persa. Se rebelaron en contra de los persas. Obviamente el rey, molesto por esta situación, decidió invadir Jonia. Pero, Jonia fue ayudada por Atenas. Atenas ayudó a Jonia y expulsaron a los persas. Esto va a provocar que el rey Darío le declarase la guerra a Atenas y a toda Grecia. Con este detonante es que ocurrió la guerra, las guerras médicas. Volvemos a recapitular. La colonia Jonia se rebeló contra Persia. Los persas, el rey Darío, fue hasta Jonia. Jonia recibió ayuda de Atenas. Atenas, junto con Jonia, expulsaron a los persas y los persas le declararon la guerra a Grecia. Así es como sucedió, cómo se inició la guerra. Pero recuerda que esto fue el pretexto y el detonante de todo. Había intereses atrás. ¿Cuáles eran los intereses de los persas y cuáles eran los intereses de los griegos? Poseer el mar Mediterráneo occidental. Esta era la finalidad de estas guerras, poseer el mar Mediterráneo occidental. Pero aquí vemos que el inicio y el detonante fue la rebelión de la colonia Jonia y la ayuda de Atenas a esta colonia. ¿Cuántos enfrentamientos hubo? Hubo 3 enfrentamientos. La primera guerra médica, la segunda y la tercera. Lo voy a nombrar, chicos, súper rápido, porque te voy a mostrar un video bastante interesante que nos va a hablar sobre estas guerras. Así que te lo voy a nombrar rapidísimo para que te ayudes. En la primera guerra médica, Darío I declaró la guerra a Grecia y se enfrentó a los persas en la primera batalla, en la batalla de Maratón. Esta batalla de Maratón fue un triunfo para los griegos. Fue un triunfo para los griegos. Incluso, dentro de estas guerras destaca Filipides. Filipides corrió desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria. Por ello que a Filipides se le recuerda como un héroe, debido a que corrió desde Maratón hasta Atenas. La primera guerra médica, la primera batalla, la batalla de Maratón, fue victoria para los griegos. Darío murió y su hijo lo reemplazó, Jerjes. Jerjes siguió con la guerra con Grecia. En la batalla de las Termópilas se enfrentaron a los espartanos, en la cual el rey Leónidas rápidamente detuvo a los persas, pero esto fue momentáneamente. Lamentablemente, lograron asesinar a todos los espartanos y los persas obtuvieron la victoria. Pero más adelante, en la batalla de Salamina, Platea y Micala,
la escuadra ateniense logró derrotar a los persas. Entonces, la batalla de las Termópilas fue una victoria de los persas, pero en la batalla de Salamina, Platea y Micala fue una victoria de los griegos. En la tercera guerra médica estuvo el hijo de Jerjes, llamado Artajerjes. Organizó la tercera expedición en la llamada batalla de Eurimedonte. Aquí Arístides, general ateniense, formó la Confederación de Delos, en la cual Esparta no participó. Y también el artífice de esta estrategia fue Simón. Simón fue el encargado de dirigir la flota ateniense. Y con esto, con la ayuda de Arístides y con la ayuda de Simón, los griegos atenienses lograron la victoria contra los persas. Es por ello que tras esta batalla, los persas se rindieron y firmaron la paz de Simón. Y como les dije, chicos, les voy a mostrar un video que nos va a explicar todos los conflictos de una forma un poco más didáctica y con más imágenes. Yo lo he explicado de forma rápida para que tú también lo puedas tener en tu cuadernito. Y en el video te voy a mostrar todos los enfrentamientos. Así que, chicos, prestemos atención a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Expandieron hacia el oeste en donde estaban las ciudades jónicas griegas, pero Las guerras médicas. nadie pudo con el invencible ejército de los persas. Nadie, excepto unas pequeñas ciudades costeras del mar Mediterráneo. Sucedió que en los tiempos del emperador Darío, apodado Rey de Reyes, ejércitos persas se expandieron hacia el oeste en donde estaban las ciudades jónicas griegas. Pero los griegos no estaban acostumbrados a pertenecer a un gran imperio y no estaban dispuestos a pagarle tributos al rey de Persia. Hacia el año 500 antes de nuestra era, los griegos se rebelaron y con la ayuda de Atenas echaron a los persas de su región. El emperador Darío, que se consideraba el dueño del mundo, no toleró tal insurrección. Ordenó una fuerte reprimenda. Como si eso fuera poco, desató su furia conquistadora contra la mismísima Atenas. En el año 490 a.C., envió una flota de guerra con 100.000 soldados al mando de su yerno. Las tropas persas anclaron en la ciudad de Maratón. La cantidad de soldados persas superaba a todos los habitantes de Atenas, quienes contaban con un ejército 10 veces menor. La suerte estaba echada. Lo que no calcularon los invasores fue la valentía y la determinación con la que saldrían a luchar los atenienses. En esa batalla se estaban jugando su vida, la de sus mujeres y sus hijos, puesto que para ellos no podía existir vida sin libertad y estaban dispuestos a suicidarse antes de caer en manos del imperio. Los griegos lucharon con tal fiereza que los persas tuvieron que volver derrotados a su patria. El rey de reyes estaba tan enojado que hizo jurar venganza a su hijo Jerjes. Cuando Darío murió, Jerjes emprendió una nueva embestida contra Grecia. En el año 480 a.C., reclutó un ejército con guerreros provenientes de todas partes de su vasto imperio, como cientos y cientos y cientos de miles de soldados. ¿Qué? Sí, Pipo. Tal era la espina que había quedado clavada en los soberbios persas, que esta vez se habían propuesto erradicar a los griegos de la faz de la tierra. Después de vencer la resistencia que 300 valientes espartanos les habían ofrecido en las Termópilas, el numeroso ejército de los persas entró en Atenas y la destruyó por completo. Pero no pudieron matar ni a un ateniense, ya que por órdenes del astuto general Temístocles, todos los ciudadanos se habían refugiado en la isla de Salamina frente al puerto de Atenas. Jerjes envió su enorme flota al ataque, pero las naves griegas eran más rápidas y ágiles y comenzaron a hundir una tras otra a las pesadas embarcaciones persas.
Así fue como los atenienses vencieron por segunda vez al ejército mundial de Persia. Desde ese momento, los persas ya no quisieron marchar más sobre los griegos y los dejaron en paz. Y aquello significó mucho, ya que luego de estas tremendas victorias, los griegos solidificaron sus ideas de independencia y libertad y abrieron el período de mayor esplendor de su cultura. Muy bien, entonces hemos visto que esta guerra fue un éxito para los griegos, especialmente para una ciudad, una poli llamada Atenas. Atenas va a provocar la caída del imperio persa al derrotarlos. Y también va a haber una supremacía ateniense sobre otros estados griegos, sobre Esparta, sobre... ¿dónde está esto? Sobre todas las polis griegas, Atenas va a ser la que más va a destacar. ¿Por qué? Porque va a ser la gran vencedora. En Atenas se va a vivir uno de los periodos más importantes de la Grecia antigua, el llamado siglo de Pericles. El siglo de Pericles es el periodo conocido como, o es el gobierno en el cual se vivió el máximo esplendor ateniense, o también conocida como la Edad de Oro. Pericles fue el gobernante durante la derrota a los persas. Es por ello que se llama el siglo de Pericles. Aquí se vivió el máximo esplendor ateniense, chicos. En la Edad Antigua jamás habían vivido una época de tanto esplendor, ya sea esplendor económico, esplendor cultural, esplendor político. Todo se vivió en gran abundancia. Incluso Pericles realizó algunas obras. Por ejemplo, otorgó pago a los empleados del Estado. Todos aquellos que pertenecieran a un cargo del Estado, se les iba a remunerar, se les iba a pagar, lo que antes no se hacía. Además, transformó el areópago y la Iglesia se encargó de legislar, los tribunales se encargaron de dar sentencia y la bule los hacía cumplir. La Iglesia legislaba, es decir, daba leyes, los tribunales daban sentencia a algún delito o alguna irregularidad y la bule se encargaba de hacer cumplir las leyes. Además que gracias a Pericles se consolidó la democracia. Gracias a Pericles se vivió la democracia como tal en la época griega. Muy bien, chicos, entonces ya sabes, chicos, copiamos a nuestro cuaderno, repasamos y nos estamos viendo en la tardecita para poder desarrollar las preguntas. ¿Ok? Espero que haya quedado todo entendido, chicos, espero que haya quedado comprendido y nos estamos viendo hasta la siguiente. Bueno, nos estamos viendo en la tarde. ¿Ok, chicos? Chau, 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 chau. Eso es todo, amigos.